Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina y esta es la parte 1 del curso de SQL Server para principiantes. En esta lección veremos cómo conectarnos al servidor de SQL, que es el SQL Server Management Studio o SSMS, y los diferentes métodos de autenticación usados para conectarse a SQL Server. Necesitamos tener SQL Server Management Studio ya instalado para continuar. Si no saben cómo instalarlo, les sugiero que vean el video de introducción de este tutorial, instalar SQL Server paso a paso Developer Edition, en el cual explico cómo instalar SQL Server Management Studio. Una vez instalado el SQL Server Management Studio, para abrirlo podemos presionar la tecla de inicio de Windows y buscarlo escribiendo SSMS, o también podemos presionar la tecla de inicio de Windows, luego navegar aquí hacia abajo hasta Microsoft SQL Server Tools y aquí está. Algo que me gusta hacer a mí para abrir más rápido las aplicaciones es, una vez abiertas, le doy clic derecho aquí y luego anclar a la barra de tareas, y de esta forma ya está aquí solo a un clic, ¿no? Solo vamos a la barra, un clic y ya tenemos la aplicación abierta. Entonces, con el SQL Server Management Studio podemos conectarnos a un servidor de SQL Server. Entonces, SQL Server Management Studio y SQL Server son cosas diferentes. Si vemos aquí en esta presentación, tenemos que el SQL Server Management Studio es una herramienta cliente y no es el servidor de SQL. Un servidor de SQL puede contener múltiples bases de datos, y una base de datos contiene tablas y otros componentes de SQL Server. Todos los datos se almacenan en las tablas y las tablas existen dentro de una base de datos. A su vez, la base de datos está dentro o está alojada en un servidor de SQL. Entonces, estos datos, digamos que están centralizados en un mismo server. Y para conectarnos a este servidor de base de datos, la herramienta cliente que generalmente usamos es el SQL Server Management Studio o SSMS. Entonces, hay que tener en mente que el SQL Server Management Studio es solo una herramienta cliente que se utiliza para conectar a un servidor de SQL. Así que el SSMS no es el servidor de SQL, es solo la herramienta cliente con la que nos conectamos al servidor. Si vemos el diagrama, podríamos tener una base de datos centralizada aquí o un servidor de SQL, y muchos developers, como vemos aquí, se pueden conectar a esta base de datos utilizando SQL Server Management Studio. Este sería el escenario típico cuando se trabaja con bases de datos. La base de datos está instalada en un servidor y todo el equipo de trabajadores se conectan a este servidor para interactuar con la base de datos. Cada desarrollador tendrá instalado localmente el SSMS, y cuando lo abra tendrá que especificar los datos de conexión para el servidor. Por ejemplo, el nombre del servidor, qué tipo de autenticación, si es de Windows o de SQL Server. El punto aquí es explicar que el SQL Server Management Studio es solo una herramienta cliente y no el servidor. Esta es la ventana típica que vemos al abrir SQL Server Management Studio. En la primera opción, en Server Type, tenemos, en este caso, vamos a utilizar Database Engine, que significa motor de base de datos. Hay más opciones, como podemos ver aquí tenemos Analysis Services, Reporting Services, Integration Services y más. Y son otros tipos de servidores de SQL. Por ejemplo, el Reporting Services es para crear reportes, el Integration es para crear migraciones de datos, pero en este caso vamos a conectarnos a un Database Engine o motor de base de datos. Lo siguiente que tenemos que especificar es el nombre del servidor. Si tuviéramos un ambiente de trabajo como el diagrama que vimos en la presentación, o sea, si tuviéramos un ambiente de trabajo aquí con un servidor centralizado, tendríamos que poner el nombre de ese servidor, o también, por ejemplo, puede ser la IP de la computadora donde está instalado el SQL Server, o un nombre específico de esa computadora en la red, por ejemplo, SQL Server Desarrollo. Eso ya dependerá del nombre que decidan ponerle, y cada empresa tiene una forma específica de cómo nombrar los servidores, perdón. Puede ser algún nombre como web server, o puede ser el nombre del software que usan en el server, por ejemplo, Nomipack Server, y después le pueden agregar sufijos o prefijos como dev para desarrollo, prod para producción, QA para pruebas o testing. Todo eso depende de la empresa.
Hay otros que ponen nombres de constelaciones como Centurión, cosas así. O un nombre referente a la cultura pop, no sé, puede ser Estrella de la Muerte, uno que se me ocurre. Entonces, para un servidor centralizado, el nombre varía dependiendo de la empresa. Puede ser un nombre o también puede ser una IP. Pero para conectarnos a un servidor local que se encuentra instalado dentro de la misma computadora, tenemos algunas opciones. Entonces, vamos a hablar de ellas. Una es poner, por ejemplo, local, entre paréntesis. Y si vemos conectar, pues me conecté, me pude conectar. Otra es poniendo nada más un punto. Y la otra opción es poniendo el nombre de la computadora. Para ver el nombre de la computadora, si no saben cómo, pues damos clic en inicio, luego sería información del sistema. Y aquí en esta opción tenemos nombre del sistema, ese es el nombre de la computadora. Entonces también con el nombre de la computadora nos podemos conectar. Y si vemos, tenemos aquí 3 conexiones al mismo servidor. De hecho, si expando aquí las bases de datos, es la misma base de datos esta de ejemplo, pero con diferentes formas de conectarnos. Entonces me voy a desconectar de todos, desconectar. Bien, voy a presionar aquí para otra conexión y tenemos el server type, que va a ser Database Engine, después el server name o el nombre de la computadora y por último tenemos la autenticación, que esto va a depender de cómo hayamos instalado el SQL Server. La autenticación se puede especificar al momento de la instalación del SQL Server. Cuando instalamos en modo avanzado, llega un punto de la instalación donde nos pregunta qué tipo de autenticación queremos usar. Si es mezclada, mixta, esto es cuando utilizamos ambos, SQL y Windows Authentication. Y también nos da la opción de seleccionar Windows Authentication. Si dejamos solo Windows, entonces no podremos utilizar SQL Server Authentication. Entonces, la forma como nos vamos a autenticar en el servidor depende de cómo lo hayamos especificado en la instalación. En este caso, la instalación fue por default y quedó con Windows Authentication, así que dejamos como está con Windows Authentication y con esto ya podemos conectarnos al servidor de SQL utilizando el cliente de SQL Server Management Studio. Si nos fijamos aquí, cuando seleccionamos Windows Authentication, no tenemos la opción para escribir el usuario aquí. Eso es porque el usuario se está tomando el usuario con el que iniciamos sesión en Windows. Entonces, si me fijo aquí, el usuario que tengo se llama user o user y ese es el que está poniendo aquí por default. Yo no lo puedo definir automáticamente, es el que va a seleccionar. Por otro lado, podemos utilizar la autenticación de SQL Server y cuando lo hagamos, el SQL Server Management Studio nos va a solicitar un login y un password. Entonces, este usuario y password, al utilizar la instalación avanzada de SQL Server, llega a un punto donde lo podemos especificar. Entonces, si nos vamos a conectar utilizando SQL Server Authentication, es porque nosotros tenemos un usuario y password, el que escribimos al instalar el SQL Server. Y en SQL Server hay un usuario llamado SA, que es el System Administrator, y por lo general este usuario es quien tiene acceso a todo el server. Muy bien, entonces me voy a conectar a la base, al servidor local, utilizando local entre paréntesis y utilizando Windows Authentication. Conectar. Una vez conectados al servidor, si vemos aquí al lado izquierdo, tenemos el Object Explorer o explorador de objetos. Y aquí es donde vamos a tener las conexiones a los diferentes servidores y podemos expandir, por ejemplo, este server. Y aquí vemos que tenemos una carpeta de bases de datos o databases. Y si expandimos, aquí podemos ver las bases de datos que hay en este servidor. Aquí, como vemos, nada más hay una base de datos, esta que se llama ejemplo. Entonces, este Object Explorer es donde podemos explorar los objetos del servidor y las bases de datos. Si tengo que escribir un query o una consulta, solo tengo que presionar Control N y se va a abrir una nueva ventana de editor de queries o de consultas. Otra forma también es dando clic aquí en New Query o Nueva Consulta. Para escribir y ejecutar consultas de SQL necesitamos tener una base de datos. Una base de datos es donde se almacenan las tablas y todos los objetos de la base de datos, por ejemplo, stores, vistas, funciones, etc. En la siguiente lección veremos cómo crear una base de datos y empezaremos a escribir consultas de SQL.
En el editor de queries, si ponemos el mouse encima aquí, podemos ver que tenemos local entre paréntesis y luego punto y tenemos ejemplo. Entonces, local entre paréntesis es el nombre del server y ejemplo es la base de datos a la que estamos conectados. Aquí podemos cambiar a otra base de datos para conectarnos a otra base de datos. Y si vemos aquí en esta lista de base de datos, tenemos esta de ejemplo y todas estas master, model, MSDB y tempdb. Entonces, si vemos el explorador de objetos, nada más hay una base de datos, ejemplo. Pero aquí en el query tenemos más para seleccionar. Entonces, ¿de dónde vienen estas otras? Pues son las System Databases o bases de datos del sistema. Si expando aquí las podemos ver. Y estas se instalan automáticamente cuando instalamos SQL Server. Y estas bases de datos, el SQL Server las necesita para funcionar. Y podemos crear bases de datos definidas por el usuario, como esta de ejemplo, nada más dándole clic derecho aquí a Databases y luego New Databases, pero esto lo vamos a ver en la próxima lección. En esta lección es sobre cómo conectarnos al servidor de SQL utilizando la herramienta SQL Server Management Studio. Algo importante es que el SQL Server Management Studio no es el servidor de SQL. Mucha gente se confunde con esto, entonces SQL Server Management Studio es solo una herramienta cliente para conectarse a un servidor de SQL. Ok, bueno, les voy a explicar cómo cambiar la autenticación de un servidor de SQL. De momento solo nos podemos conectar con Windows Authentication porque así quedó en la instalación del servidor, pero se puede cambiar. Para esto, en el Object Explorer, aquí en el nombre del servidor le damos clic derecho, luego vamos aquí a propiedades y luego aquí en Security, si vemos el Server Authentication, tenemos Windows Authentication Mode y luego tenemos otra opción, SQL Server and Windows Authentication Mode, o sea, mixta, la conexión mixta. Ahorita está seleccionado Windows Authentication, pero si queremos habilitar ambas, SQL Server y Windows, tendríamos que seleccionar aquí y darle clic en OK. Aquí nos está pidiendo que reiniciemos o restart el servidor. Entonces damos OK. Y para reiniciar el servidor hay que darle clic aquí en el nombre del servidor y luego en restart aparece este mensaje. Es una advertencia porque, como sabemos, si muchas personas están conectando a un servidor y tú lo reinicias, pues todos los sistemas o las personas que se estén conectando van a tener errores porque el servidor se va a estar reiniciando. Entonces no es recomendable reiniciar en producción, por ejemplo, pero aquí es de prueba, así que sí lo podemos hacer. Damos clic en sí y hay un error aquí. Este error es porque no tenemos permisos. Aquí dice acceso denegado, access denied. Entonces, se puede reiniciar, sí, ahorita les voy a explicar cómo. Nada más damos OK, cerramos y lo que hay que hacer es abrirlo como administrador. Entonces lo voy a dar clic derecho aquí, luego clic derecho al icono y ejecutar como administrador. ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios? Sí. Y una vez que se abra como administrador, ya nos podemos conectar al servidor, ¿ok? Y después reiniciarlo. Entonces clic derecho, reiniciar, aparece el mensaje otra vez de advertencia, le decimos que sí. Y aquí ya se va a empezar a reiniciar el servicio del SQL Server. Entonces ya se reinició y ya está otra vez corriendo. Bien, ahora si checamos las propiedades y vamos otra vez a Security, vemos que ya está seleccionado SQL Server and Windows Authentication Mode. Entonces ya lo cambiamos. Ya hicimos una parte, pero para podernos conectar utilizando un login y un password, pues tenemos que tener el usuario. Y para eso podemos habilitar el usuario de SA y hay que ir aquí, Security, luego en Logins. Y si vemos este usuario de SA está aquí con un tacho, con una X roja. Esto significa que el usuario está deshabilitado. Entonces vamos a dar clic derecho, propiedades y después aquí en status. Aquí está el login, está disabled, está deshabilitado. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en enable. Y también otra cosa que hay que hacer es asignarle una contraseña.
como esto es prueba, yo le voy a asignar una contraseña muy insegura. Van a ser los números del 1 al 9. Y para hacer esto hay que asegurarnos que Enforce Password Policy, que esté desactivado. Si está activado, no vamos a poder poner una contraseña tan insegura como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que lo que voy a hacer es quitarle este check. Por default va a estar. Y poner la contraseña así. Ahora sí, los números del 1 al 9. Y por último, dar clic en OK. Si refresco, aquí vemos que el usuario ya está habilitado y ya le asignamos una contraseña. Bien, entonces para probar esto me voy a desconectar, me voy a volver a conectar, pero ahora en lugar de usar Windows Authentication voy a usar SQL Server Authentication. Ya sabemos que el usuario era SA y la contraseña insegura que le puse es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si le doy conectar, ya me conecté por el otro tipo de autenticación. Entonces, si instalaron la autenticación de Windows y quieren cambiarla, pueden hacerlo y pueden habilitar el usuario SA y también hacer una contraseña poco segura, tal como lo hice en el ejemplo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales, recuerden visitar el sitio web pragintech.com y te deseo que tengas un excelente día.